y estamos en una comunicación ya videollamada con Carlos Fretes, quien es psicólogo. Carlos Fretes, muy buenas noches. Marco Messina, Elsa Llosa, los saludamos de Canal 9. ¿Cómo está usted y bienvenido? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muchas gracias por permitirme poder hablar sobre este tema. Soy psicólogo social, no soy psicólogo clínico, aclaro eso, para que no haya inconvenientes. Y sí, escucho lo que ustedes quieran preguntar. Exactamente. Bueno, estamos en estos momentos, ¿cuál es la situación en torno a la droga aquí en la provincia del Chaco? En los últimos años es cierto que se ha corroborado, se ha confirmado un consumo muy elevado de drogas y en jóvenes, en adolescentes cada vez más jóvenes que acceden a los estupefacientes. Sí, es absolutamente así. Miren, a partir de yo soy el presidente también de la Fundación CEP, que es Centro de Psicoformación y Promoción de la Salud, que atendemos puntualmente situaciones de adicción, y también de un centro de día, La Casona, que está aquí en Resistencia, y estamos en permanente contacto con la problemática de las adicciones. Yo el año pasado recorrí toda la provincia dándose un seminario que se llama ¿Cómo ayudo a mi hijo adicto? ¿Cómo me ayudo? Y es realmente muy grave la situación del consumo de sustancias psicotóxicas, y lo pongo en esos términos porque digo, no es solamente una sustancia, cocaína o marihuana la que se consume, sino que en realidad se consume mucho alcohol, muchísimo alcohol en jóvenes, le diría que en adolescentes, en jóvenes, también en adultos. Es un poco el comienzo, la entrada a la problemática del consumo de otras sustancias, pero también se consume mucha marihuana y mucha cocaína. Y lo otro que ocurre es que no tenemos en el Chaco un consumo único, no hay personas que consuman solamente una sustancia. Por las características adictivas de la sustancia, generalmente el consumo es un policonsumo. Se consume alcohol, se consume marihuana, se consume cocaína, digamos, también psicofármacos. Es decir, estamos ante una situación provincial donde hay mucha cantidad de consumo en jóvenes, en adultos, en adolescentes, en mujeres que hoy están casi en paridad en lo que hace a porcentajes de consumos, y tenemos inconvenientes con respecto al tema del tratamiento, es decir, lugares a donde tratar a las personas que se encuentran en situación de adicción. Eso le iba a consultar justamente, Fretes, ¿cómo está el tema de, en la provincia del Chaco, lugares para rehabilitar? Porque tenemos entendido que no abundan lamentablemente aquí en la provincia y que la gran mayoría tienen que trasladarse, por ejemplo, hacia la ciudad de La Plata, con lo cual se hace muy complicado por ahí para poder internar justamente a una persona adicta, ¿no? Sí, es cierto esto que vos planteás, Marcos. Se llevaba a la Plata, digamos, como una salida en lo que hace internación. Y también es cierto que en la provincia no tenemos tantos lugares como se han mencionado. El problema es que es poder comprender la problemática para entender claramente que la internación no es la única opción de una persona en situación de adicción. Hay también algunas granjas, algunas inclusive que tienen que ver con la iglesia, está el buen samaritano, hay centros de día que están trabajando, nosotros somos una cooperativa, algunos centros de día, pero hay otros que son absolutamente privados, y es costoso sostener un equipo de trabajo para tratar adicciones, porque se necesita un equipo multidisciplinario. Estoy hablando de psiquiatras, de psicólogos sociales, de trabajadores sociales, porque en las adicciones, Marcos, hay que trabajar con la persona que está en situación de adicción, pero también con la familia, porque es una cuestión social, es decir, se trabaja con la persona que está padeciendo una adicción, con la familia y también con los grupos de pertenencia, porque fíjense este trayecto que venimos transitando, ¿no?, como sociedad, que cada vez se agudiza, como una sociedad donde cada vez se agudiza más el problema de las adicciones. Se cargó mucho tiempo a la familia como la responsable, casi la única, del consumo, ¿no?, a partir del malestar, de los conflictos, de las separaciones problemáticas, digamos. Pero hoy no es solamente la familia la responsable del consumo. Hoy tenemos mucho consumo en los grupos de pertenencia de los chicos, grupos que se juntan a consumir, grupos que se juntan en las esquinas, en distintos barrios, pero después del asado, después de la juntada, sigue el consumo de sustancias, digamos.
Por lo tanto, la familia tiene una parte con respecto a esto de, bueno, ¿qué nos pasa con la familia? ¿Cómo podemos acompañarte? Pero también tenemos que evaluar los grupos de pertenencia. ¿Qué está pasando en los grupos de chicos, de chicas, de adolescentes, de jóvenes, que tienen necesidad de juntarse para consumir? O pareciera ser que divertirse y el pasar un rato agradable solamente puede ser posible a partir de la ingesta de alcohol o de drogas. Y eso pasa y pasa mucho. Exacto. Frete, ¿qué existe? ¿Existe una condición específica en la persona que va a ser adicta, ya sea una cuestión orgánica, una cuestión que tiene que ver con su crianza? ¿Qué es lo que influye en un joven? ¿Qué lo lleva a un joven a consumir drogas? Sí, muy buena esa la pregunta, porque no hay una sola causa. Hoy en día hay una policausalidad que tiene que ver con lo que le pasa a una persona que necesita correr a una salida idealizada para poder sentirse mejor. ¿Es como no aceptar la realidad, digamos, escapar de la realidad? Mire, yo lo planteo como la dificultad de poder sostener la frustración. Hoy los jóvenes tienen un umbral de frustración muy bajo. Mire, esto se nota mucho en las parejas. Nos juntamos, tenemos un hijo o dos hijos y nos separamos. Me voy a la casa de mi mamá, voy con mi hijo, otro va a tu casa, cada uno por su lado. Encontramos así muchas mamás solas con hijos y muchos papás solos también, digamos, muchas veces sin la responsabilidad necesaria para poder sostener una familia con hijos. Digamos. Cuando se indaga en las causas del por qué te fuiste, generalmente son problemas que se pueden resolver si nos sentamos y charlamos y dialogamos. Lo que me parece es que estamos también ante una crisis de la palabra, de poder sentarnos a dialogar, a contarnos qué nos pasa, a tratar de ver de qué manera podemos solucionar lo que ocurre en las circunstancias de pareja, que todo lo que vivimos en pareja hemos transitado. Entonces, me parece que eso tiene que ver con que nos frustramos muy fácilmente. Los jóvenes se frustran con pequeñas situaciones que pueden ser elaboradas, trabajadas, aceptadas a partir del diálogo. Y que me parece que nos está faltando diálogo, sentarnos a preguntarnos cómo estamos, cuidarnos un poco más con respecto a esto de acompañarme, te acompaño, te escucho, por favor, tratar de escucharme. Y esto se ve mucho cuando uno transita. Yo trabajo, pero soy especialista también en trabajo con familias. Y lo que vemos en las familias generalmente son familias disfuncionales, familias con mucho conflicto, donde no hablamos, donde no nos preguntamos qué nos pasa, donde estamos todo el tiempo sentados a la mesa almorzando, cenando con el celular, por lo tanto el diálogo no existe. Exacto. Ahí, ¿no? Y perdón, y en base a la pregunta de si esto es hereditario o no, mire, la mayoría de los autores plantean que las adicciones son parte de una conducta aprendida. Aprendemos a resolver nuestros conflictos a partir de la huida. En vez de enfrentar la problemática, salimos corriendo creyendo que hay una salida en algo que es una salida idealizada y que termina hundiendo a los chicos en el dolor y en la angustia y también a la familia. Claro. Ahora, Fretes, obviamente el tema de las adicciones y sobre todo también el tema de estas sustancias dentro de la provincia del Chaco tiene varias patas. ¿Cómo ve usted desde su experiencia y seguramente a lo largo de los años el rol del Estado en todo esto? Digo, por ejemplo, poderes ejecutivos, sea cual sea, poder judicial, la policía justamente con el tema de tratar de intervenir frente a algún kiosco de droga o algún motivo de narcotráfico o algo por el estilo. ¿Cómo ve el rol del Estado usted? Sí, mire, nosotros de las instituciones a las que yo formo parte, en gobiernos anteriores hemos insistido mucho en el trabajo en conjunto y no hemos recibido respuesta. No sé por qué causa, no quiero expresar absolutamente a nadie ni poner ninguna circunstancia, pero no hemos tenido respuesta en base a la propuesta de trabajo en conjunto. Este es un gobierno nuevo en la provincia que inició. Todavía no nos hemos sentado a plantear que tenemos un equipo de trabajo, que podemos trabajar en conjunto. La policía, lo conozco, yo al jefe de policía, Fernando, sé que es alguien que se va a ocupar y se va a ocupar mucho de la problemática, porque hemos estado juntos charlando en algún momento, pero esto necesita de todos. Necesita de la policía, porque acá hay un problema que se da con el tema de las adicciones, que es el narcomenudeo.
¿quiénes son los que están metidos dentro del narcomenudeo? Los mismos pibes que consumen, porque terminan vendiendo para poder seguir consumiendo. Y son de alguna manera como la materia prima de los grandes que no consumen, digamos, claro, pero que se valen de las personas adictas que no tienen otra salida que no es la de vender sustancias para poder seguir consumiendo. Por un lado eso, ¿no? Esto que tiene que ver con el narcomenudeo. Y por el otro lado, el poder entender que las drogas afectan a la parte psicológica, a la neurológica, a la parte física y a la parte social de una persona. Es decir, está absolutamente intervenida por las características de la conducta adictiva, que tiene que ver con lo que todos ya sabemos y la gran problemática que tenemos: robo, manipulación, mentiras. Esto no quita que la persona no sufra y que la familia no sufra las consecuencias que tienen las adicciones en nuestra sociedad. Y frente a la situación que ustedes plantean como pregunta, si tenemos centros que puedan hacerse cargo de esto, yo les dije, he recorrido toda la provincia el año pasado, generalmente las ciudades más importantes, hablo de Quilipia, hablo de Villa Ángel, Peña, Castelli, Tres Isletas, y no hay centro de atención. Es decir, alguien que quiere tratarse de una adicción tiene que salir de ese lugar, en todo caso venir a Resistencia, o en Saspeña también hay algunos, y si no, como decía Marcos, ser derivado a La Plata o a otra institución, porque no hay. Y lo otro que tampoco existe es atención para mujeres. Hay muchas mamás con hijos, claro, que están en situación de adicción y que están solas, pero nadie recibe a una mamá con hijo para el tratamiento. Fretes, ¿y por qué, ¿y por qué piensa que a lo largo de los años no se ha creado una institución como esas aquí en la provincia del Chaco? Pienso, ¿no? Tal vez el Estado no quiere reconocer justamente que está metido ese problema. Sinceramente no sé qué piensa el Estado con respecto a esto. Lo que sí puedo decirles es que no hay respuestas para las situaciones que viven hoy nuestros jóvenes y nuestros adolescentes con respecto a las drogas, digamos. Porque, por ejemplo, un elemento importante que se puede manejar perfectamente del Estado, y no hablo de nadie en particular, el tema de la comunicación. Poder trabajar mucho más en prevención a partir de la comunicación. ¿Cuánto se comunicó en esos tiempos políticos que vivimos para las elecciones? Pensemos, ¿cuánto se comunicó con respecto a las adicciones en todo este tiempo que vivimos? Y la diferencia es bastante amplia, digamos. Tenemos que comenzar a comunicar qué es lo que ocurre con las adicciones, cuáles son los factores que van a fortalecer a una persona para que pueda decir no. Cuando alguien venga y le diga, che, vení, para ser parte del grupo tenés que consumir, o con esto te vas a sentir mejor, o con esto vas a aliviar el dolor que tenés o la circunstancia que te ocurra, o vamos a divertirnos consumiendo, digamos. Entonces me parece que si comenzamos a hablar. En el seminario yo lo que he hecho en todo el año pasado, transitando la provincia a partir de la fundación, es simplemente informar. Y lo que vi es que la gente no sabe cuáles son las afecciones que sufre una persona adicta, qué le pasa a la familia, cuáles son los tratamientos. Todo el mundo cree que la internación es la primera opción. No es la primera opción ante una situación de adicción, es la última opción. Bueno, ¿cuáles son las otras opciones? No se sabe. ¿No? Entonces digo, ¿qué es una adicción simple? ¿Qué es una patología dual? Porque hay muchas personas adictas que tienen un problema psiquiátrico previo o posterior a la adicción. Por lo tanto, el tratamiento es otro. Digo, hay muchos factores, no quiero cansarlo, hay muchos factores que inciden en la problemática y en el tratamiento de las adicciones. Y me parece que es ahí a donde tenemos que apuntar. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuáles son los factores que tenemos como facilitadores para poder tratar la problemática? ¿Y cuáles son las organizaciones con las que podemos contar? Pensemos en red, no pensemos que como Estado solamente lo vamos a solucionar, provincial o municipal. Pensemos en red, que nos inviten a las instituciones. Somos muchos, no soy el único, somos muchos los que queremos hacer algo, pero queremos también que puedan decirnos, charlemos, sentémonos para ver de qué manera en conjunto abordamos la problemática, porque si no estamos siempre en una cuestión casi mesiánica de que solamente uno es el que puede solucionar todo lo que ocurre, y eso todos sabemos que no es posible.
es tan grande la situación y tan delicada que realmente todo lo que usted nos está confirmando en torno a la necesidad de que exista un trabajo conjunto por parte del Estado, de la sociedad, de la docencia, etcétera, etcétera, y que lamentablemente hasta este momento no se hace, teniendo en cuenta que los niveles de consumo de droga aquí en la provincia del Chaco en los últimos años fueron incrementándose de una manera bastante alarmante. Es una alerta la que usted justamente nos está dando, y que merece la mirada directa por parte del gobierno de la provincia, ¿no?, para poder llevar adelante esto. Y también usted decía en un momento, bueno, el diálogo que es tan fundamental, y a veces uno piensa el diálogo es lo más fácil, ¿no?, es lo que más nos acerca y es lo que cuesta en las relaciones con padre e hijos y demás. Pero bueno, esa es la situación. Y la pregunta, un chico que consume en estos momentos y que empieza a muy temprana edad, ¿a qué edad más o menos aquí en la provincia del Chaco se inicia el consumo en los jóvenes? ¿Tiene usted información? Sí, tengo información. Mire, tenemos chicos de 10 años en situación de adicción alcohólica. Alcohol en 10 años. Alcohol, situación alcohólica. Acá en localidades cercanas, acá también, tenemos chicos y chicas, niños y niñas de 12, 13, 14 años en situación de alcoholismo y adicciones a sustancias como cocaína, como marihuana, digamos. Hay diferencias, y esto también es importante entender cómo se inicia un varón, un joven, un niño, un adolescente en adicciones, y cómo se inicia una mujer. Cuáles son las características de afectación en la mujer, en el niño, en el adolescente, digamos. Es decir, es informaciones. Tenemos que informar cuáles son las características de afectación psicológica, neurológica, física y social de las adicciones para poder comenzar a entender de qué manera abordamos las problemáticas. No es simplemente nos juntamos y tratamos de ver de cómo ayudamos a un adicto, porque la verdad es que no alcanza, porque la situación de la adicción es compleja para el sujeto y para la familia. Y algo que yo siempre digo, ¿no? El adicto sufre mucho, no es alguien que no sufre. No es fácil estar en esa situación, porque no es que no quiera salir, no puede. Claro. Y la familia sufre muchísimo también, porque no sabe qué hacer. Entonces terminan echándolo de la casa, diciéndole vos sos un vago, mira a tu hermano cómo está, y vos no hiciste nunca nada. Lo que hacemos es cargamos, denigramos, pero no porque no entendemos. Está bien, no tenemos como papás que entender todo, digamos, pero si hubiera información, si hubiera elementos, recursos para poder decir, mira, oye, creo que esta conducta que tiene mi hijo puede estar vinculada a una situación de adicción. Duerme mucho, tiene cambios en su estado de ánimo, es abúlico, es decir, está tirado todo el tiempo, no tiene ganas de hacer nada, sale y no vuelve, está adelgazado, tiene los ojos rojos. Digo, para dar algunos datos, pero hay una multiplicidad de factores que pueden determinar a alguien como un papá y alertarlo para decir, che, mi hijo cambió de conducta en este último tiempo. Claro. ¿Qué está pasando? ¿No? Carlos, te hago la última por lo menos de mi parte. Mucho se debatió este tema durante los años y hay muchas o varias posturas, por lo menos dos encontradas con respecto a este tema. Quiero conocer tu visión acerca de esto. ¿Vos pensás que el tema del consumo de drogas está íntimamente relacionado con la delincuencia o la inseguridad o viceversa? Creo que es parte de lo que pasa, pero no es el único factor que aumenta la delincuencia, digamos. Es sí un factor que aumenta la delincuencia porque alguien que no tiene para consumir y no tiene recursos porque ya se robó todo lo que había en la casa, le robó al tío, a la abuela y a todos, sale a robar para poder consumir, eso pasa, digamos. Eso no lo podemos negar, ¿no? Pero no entiendo que no es el único factor, Marcos. Creo que es uno de los factores que hace a la delincuencia. Estamos también en este momento ante una sociedad en crisis por factores económicos, digamos. Y eso también es un factor que muchas veces incide, aunque por ahí pareciera, uno dice, bueno, no, pero si el que no es el ladrón no va a salir a robar, digamos. Y la verdad es que yo también quiero creer eso, pero me pregunto qué pasa con una familia que tiene hoy, acá en Resistencia, donde todavía las cosas
son caras, pero no tanto como en Buenos Aires, que tiene 2 o 3 hijos y tiene que parar la olla, como decía mi abuelo, en la casa al mediodía y a la noche. ¿No? Entonces, ahí hay un factor social. Después hay factores personales, factores que tienen que ver con lo que cada uno es como persona, como individuo. Entonces, ahí ya tenemos 3 factores. ¿Factores genéticos? Bueno, hay todo también, acá hay como biblioteca, ¿no? De un lado y de otro, y los factores genéticos están como de alguna manera determinados, que no son factores que vayan a exceder el 7 o el 10%, digamos. En realidad son factores aprendidos en este sentido, digo, porque si vos sos un niño y en tu casa tu papá viene todos los días borracho, si le pega a tu mamá, si hay conflictos todo el tiempo, digamos, y los padres a veces decimos, ustedes hagan lo que yo digo pero no lo que yo hago, entonces le decimos, no tomes, no fumes, no pelees, pero nosotros vivimos a partir de esa conducta en la relación que establecemos con los demás. Y nuestros hijos aprenden. Esto se llama codependencia. Lo que estamos haciendo es generando un hábito de comportamiento que me permite a mí entender que solamente me puedo relacionar con una mujer golpeándola. Tenemos así casi 30 mujeres en femicidios cada 24 horas en Argentina. Entonces digo, ¿cómo nos construimos como familia también? Por eso voy a la importancia del diálogo, de qué nos está pasando, de cómo resolvemos las situaciones críticas que vivimos como familia. Y tengo, en base al trabajo y a la experiencia de todo este tiempo, cuando uno ve a familias en situaciones de crisis, que esta posición de sentarnos a preguntarnos qué nos pasa, no es algo habitual. Es como que tenemos miedo de preguntarnos cómo estamos. Preferimos a veces el silencio o sentarnos simplemente en una posición que yo llamo posición na, y esto es mucho de los hombres, digamos, que llegamos a la casa, nos sentamos con el control, digamos, lo que somos más grandes, y te preguntan, ¿qué estás haciendo? Na. ¿Qué estás viendo? Na. ¿Qué pensás? Na. Digamos, es como que simplemente estoy tratando de focalizarme en algo que no tenga que ver con lo que creo o no creo, que sé o no sé, que tengo que resolver, que tiene que ver con lo que pasa en mi casa, ¿no? O en mi trabajo. ¿Es posible salir de la adicción? Sí, absolutamente. Nosotros aquí en la casona, todos los meses, desde hace 12 años, damos de alta 5 chicos, 4 chicos, 6 chicos, chicas, ¿no? Y fíjense lo que ocurre con esto, ya que son tan gentiles con el tiempo. Hay un problema con el tema del tratamiento de la mujer. De cada 10 chicos que ingresan al tratamiento, generalmente solamente 2 son mujeres. Y de esas 2, generalmente una termina el tratamiento. Es decir, por eso digo, tenemos que mirar lo que pasa con las adicciones en el hombre y lo que pasa con las adicciones en la mujer. Exactamente eso. Porque hay características físicas también, pues también especialistas en neurociencia, hay características físicas, neurológicas, psicológicas y emocionales distintas en la mujer con respecto al hombre, que tampoco se atienden. O sea, digo, mucho podemos hacer, pero tenemos que trabajar en conjunto, pues. Carlos, sin duda un tema que da para hablar muchísimo. Lamentablemente el tiempo por ahí en televisión es tirano, pero la verdad que da para mucho, para seguir hablando. Seguramente la gente va a tener múltiples consultas sobre esto, pero bueno, no vamos a perder la oportunidad de poder volver a contactarnos por este tema. Así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Carlos, y por esta comunicación con Noticiero 9. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por informarnos todos los días de todo lo que ocurre, porque realmente lo necesitamos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a vos, Carlos. Muy amable, ¿eh?